Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36 en la mañana. Uno de los temas que, por ejemplo, se ha hablado muy poco en el contexto de la pandemia es sobre el manejo de los residuos sólidos, el manejo de la basura. El manejo de la basura. ¿Qué pasa con las mascarillas, por ejemplo? ¿Qué hace usted con la mascarilla? ¿La bota? A la basura, claro. La bota. Diariamente, sí. ¿no? Claro, a ver, la KN95 creo que te dura unos 2 o 3 días, ¿no? Pero las quirúrgicas esa son tienes que diarias. cambiarlas diariamente. Claro. Pero digo, ¿cómo se maneja el tema de la basura, de los residuos sólidos? Creo que es interesante abordar este tema y acudamos a un especialista. Katy Coral está con nosotros, ella es consultora ambiental. ¿Cómo le va, Katy? Qué gusto, bienvenida, buen día. Buenos días con todos, muchísimas gracias por su invitación aquí para servirles en lo que ustedes deseen. Gracias a Katy Coral, que además es académica, docente de la Universidad Internacional SEC, está con nosotros en esta mañana. A ver, pongamos un poquito en contexto, entremos en materia, porque de esto poco se ha hablado justamente en estos 22 meses y medio de pandemia. ¿Cómo se ha manejado la recolección de desechos sólidos en el contexto de la pandemia, ingeniera? Bueno, digamos que desde el punto de vista técnico, en lo que representa la recolección municipal, se tienen ya establecidas ciertas normas que ha dado el gobierno, que ha dado una normativa del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud para manejar esto a nivel, digamos así, de los centros que prestan servicios, ¿no es cierto?, servicios médicos, de los centros que son ahora los encargados de atender a los enfermos. Hay una metodología específica que nos indica cómo recoger. De hecho, desde anteriormente todos los hospitales están obligados por normativa a clasificar sus residuos y entregarlos diferenciados, lo que se llama residuos hospitalarios, en fundas rojas que nosotros habremos visto. Estas fundas rojas son recogidas especialmente en el caso de Quito, por el mismo municipio, y en el caso de otras provincias por gestores ambientales calificados previamente por el MATE y por supuesto que están con todas las formas de su tratamiento, que va desde la simple desinfección hasta la incineración de este tipo de residuos. Entonces, desde el punto de vista, digamos así, propio, técnico de los hospitales, se está haciendo una clasificación, al menos de eso dice la normativa y al menos de eso estamos esperando. El problema aquí hace referencia a lo que está pasando, pues todos hemos tenido en casa una persona que ha estado enferma, ¿no es cierto?, de COVID, y esto pues hace que nosotros sí tengamos que manejar de diferente forma nuestros residuos. Adicionalmente, pues, como ustedes bien lo dijeron, usamos mascarillas permanentemente, tenemos que usar las mascarillas permanentemente y pues hay que darles un trato especial. Esto adicionalmente de generar un residuo que se llama sanitario, un residuo que es peligroso por el virus que contiene, también está haciendo que se genere un mayor volumen de residuos en cuanto a la disposición en rellenos sanitarios. Quiero que recuerden que la mayoría de provincias, por no decir todas, utilizamos relleno sanitario para evacuar nuestros residuos que son urbanos o asimilables a urbanos. Lo ideal sería que nosotros recolectemos de forma diferenciada, ¿no es cierto?, nuestras mascarillas, pero por supuesto no todos estamos en posibilidad y no todos tenemos la facilidad de hacerlo. Entonces ahí viene este problema. Katy, buenos días. Bueno, un poco para entenderlo mejor, digamos que en algún momento se logra este cometido de que los ciudadanos casa adentro sepan manejar de forma adecuada el tema de los desechos como las mascarillas y demás. ¿Qué pasa luego? Ya desde el ámbito de lo público, ¿se tiene alguna referencia de que en efecto se esté manejando de forma adecuada? Ya para 2020, Naciones Unidas hacía referencia a la importancia de un manejo adecuado de los desechos en el contexto de la pandemia. De no hacerlo, podría llegar a ocasionar un efecto rebote, dice un reporte de Naciones Unidas. Vamos 2 años de pandemia por el COVID-19. ¿Qué referencia tenemos en este sentido? La verdad es que lo que nosotros hacemos, sobre todo con los residuos que se recogen diariamente a pie de vereda o en los contenedores, que son lo que hacemos normalmente en el país, lo que se hace es llevarlo directamente a rellenos sanitarios. En este caso lo que se hace es colocar las mascarillas conjuntamente con el resto de basura en las típicas celdas, ¿no es cierto?, de los rellenos sanitarios, cuando en el mejor de los casos tenemos un relleno sanitario adecuado. Hay que recordar que
si bien se ha avanzado mucho en los últimos tiempos en que casi todas las ciudades tienen un relleno sanitario tecnificado, hay que recordar que muchas ciudades no disponen de rellenos sanitarios y que además mucha gente todavía comete el error de botar la basura, ¿no es cierto?, en quebradas o las quema, en fin. Entonces sí que tenemos ese problema. ¿Qué pasa al colocarlo en un relleno sanitario? Pues que la mascarilla queda ahí, queda en el suelo, obviamente pasa recubierta por toneladas quizás o cantidades grandes de suelo y de otros residuos, pero no nos olvidemos que esto produce lixiviados. Siempre hay la posibilidad, leí hace poco un estudio que había hecho precisamente las Naciones Unidas, de que hay posibilidad de que tanto el material particulado originario de los rellenos sanitarios, es decir, los contaminantes al aire que son partículas que salen del relleno sanitario, como los lixiviados que son líquidos que salen del relleno sanitario, puedan tener el virus y puedan, por supuesto, proliferarlo. Lo ideal sería que todos los residuos de mascarillas, todos los residuos sanitarios pasaran a un proceso de incineración, es decir, un proceso de incineración controlada. Ojo, no me malentiendan, no es quemar en la casa, no es quemar en el patio de la casa, eso no es así, porque lo único que vamos a hacer es generar también material particulado, y si bien el virus va a morir a ciertas temperaturas, que difícilmente podríamos llegar o garantizar que lleguemos a esas temperaturas en una hoguera de la casa, sí es importantísimo que podrían generarse otro tipo de contaminantes que también tienen efectos, como por ejemplo son las dioxinas y furanos, ya que nuestras mascarillas que están hechas de principalmente las mascarillas quirúrgicas tienen una capa que está hecha de un polímero que al quemarse genera dioxinas y furanos. ¿Pasaría entonces más bien por un tema de acciones o políticas de los gobiernos seccionales, digamos? Sí, la necesidad de Sí, la normativa ecuatoriana especifica que los encargados del manejo de residuos urbanos de las ciudades, de las diferentes parroquias, son de hecho los gobiernos autónomos descentralizados de su respectiva provincia o su respectiva ciudad. Esto implica que deberíamos tener un sistema adecuado a esto, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de Quito, ¿sí? ¿Qué es lo que está más cercano? ¿Qué es lo que yo conozco con mayor cercanía? ¿Qué es lo que se hace? Simplemente la basura llega, ¿no es cierto? Y si puede llegarse en el norte a la estación de transferencia de Zambisa, ojo, en la estación de transferencia de Zambisa antes nosotros teníamos, me dijeron que hace poco abrieron nuevamente el acceso a los recicladores de base, a personas que recogen la basura. En cambio, en el sur tenemos la estación de Santa Rosa, ahí no se da acceso a recicladores de base. Supongo que la MGIRS, con buen criterio, espero que así sea, haya vuelto a restringir el ingreso de los recicladores de base a la estación de Zambisa. Aquí se comprimen los residuos y estos residuos comprimidos, así decirlo, son trasladados al relleno sanitario, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos aquí, y en ese relleno sanitario, en una celda, se comprime. Tenemos un problema muy serio y es que nuestro relleno sanitario está colapsando. O sea, ya tenemos celdas que están totalmente llenas porque lamentablemente, asimismo por errores administrativos, no se ha localizado un nuevo lugar para colocar un relleno sanitario. Y pues seguimos con el INGA, que está saturado en muchas cosas. Con el gravísimo problema que en Quito los lixiviados no se tratan. Los lixiviados están en un estado de latencia, por así decirlo. Los sistemas de tratamiento funcionaron no estoy segura si hasta hace un año atrás, y pues luego lo que se está haciendo es recircular, o sea, se está pasando y se está concentrando esos lixiviados. El problema aquí del virus es que el virus puede estar en un estado de latencia en esos medios, ¿no es cierto? En unos medios en los cuales nosotros les estamos proveyendo de nutrientes, si bien es cierto, no tiene un hospedador, sí podría resultar que en algún momento, ¿no es cierto?, podría darse, ya vemos las mutaciones del virus, que podría acoplarse a ese medio de vida y podría salir quizás un virus con alguna mutación mayor. Correcto. Ahora, el problema es que aquí en el Ecuador, y yo le pregunto a usted que es especialista, ingeniera, no tenemos una cultura arraigada de manejo adecuado de los desechos sólidos. En general. O sea, es verdad que hay familias que obviamente clasifican la basura, que dividen o que separan la basura que puede ser inclusive reciclable, peligrosa, que se puede, claro, de la peligrosa, aquella que se puede aprovechar para este concepto de la economía circular, por ejemplo, que también se procura fomentar aquí en el Ecuador. Pero en realidad, muchas veces, ¿de qué sirve separar la basura si a la hora que pasa el recolector pone toda la basura en el mismo sitio? O sea, no sirve de nada si en la casa se hace este tipo de separación. ¿Cómo hacemos para tratar de impulsar con mayor fuerza
esta necesidad de separar los desechos en el hogar y que inclusive desde los sistemas de recolección se lo maneje de otra manera, ingeniera? A ver, Fabricio, el asunto principal aquí es que a veces tenemos la idea de que no nos sirve de nada clasificar. A ver, voy a otra vez ponerme en el contexto de las dos estaciones de transferencia, por ejemplo, de Quito. En la estación de transferencia de Zambisa reciben la basura y si yo entrego clasificada mi basura, estoy facilitando la labor a los gestores de base. Bueno, no hay gestores de base en Santa Rosa. Por la época de pandemia se ha eliminado a los gestores de base de Zambisa. Sin embargo, hay muchas organizaciones que tienen gestores de base y que recogen inclusive a la puerta de tu casa los residuos clasificados. Te pongo un ejemplo que me viene este momento a la mente y que por supuesto yo también hago ese proceso. Recibes. Tú les clasificas la basura, tienes tu fundita y los recicladores de base, que son gente que está dedicada a esto, viene y recoge desde tu puerta, ¿no es cierto?, cierto tipo de residuos. Hay empresas dedicadas a gestionar este tipo de residuos, por ejemplo, los plásticos, por ejemplo, el papel, el cartón, ahora el Tetra Pak, ¿no es cierto? Y con todos esos elementos se puede hacer. Tú me dices, ¿qué podemos hacer para que la gente lo haga? Mira, yo debe ser por mi formación, por mi trabajo de académica, fundamental la educación, fundamental la educación. Lamentablemente, desde hace algunos años atrás, se dejó de exigir educación ambiental como un eje transversal en jardines de infantes, escuelas, colegios, universidades. Y yo iría mucho más allá, porque muchas veces quizás hasta los niños pueden concienciarse más fácilmente que una persona que ya lleva muchos años haciendo las cosas de la misma manera. Yo iría más allá, yo iría a tener conciencia ambiental a nivel de empresas, a nivel de edificios, a nivel de condominios, a nivel de ciudadelas que permitan hacer esta clasificación. Y por supuesto, lo que tú hablabas de la economía circular, mira, uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que las industrias ahora porque así lo dice nuestra ley, que desde mi punto de vista, y perdón, es un error, es simplemente recoger su basura y entregar a alguien. No hacen ningún esfuerzo puertas adentro por mejorar su gestión de residuos, por minimizar sus residuos, por reciclar, reusar sus residuos, inclusive por aprovechar energéticamente. Entonces, lo que hacen directamente es enviarlos a un gestor o buscan la forma, así, ¿no es cierto?, de saltarse la norma y a decir que sus residuos son asimilables a urbanos y enviarlos al relleno sanitario. Fíjate que Quito tiene más de 1.700 toneladas diarias de residuos. O sea, por mucho que nosotros hablemos de gestión, por mucho que nosotros hablemos de relleno sanitario, es imposible gestionar este volumen que nosotros tenemos permanente de residuos. Implica aquí que las empresas, que las industrias, y que por supuesto la ley te debe obligar a aplicar la economía circular puertas adentro de tu empresa. Debe ser vital, debe ser, en este momento ya es esencial. Por ejemplo, las empresas deberían entregar las mascarillas de sus empleados en una funda roja, separarla del resto de residuos y entregarla en la funda roja para que el recolector sepa que es un residuo peligroso. Fíjate en qué peligro ponemos a nuestros recolectores cuando nosotros desechamos fundas que no están etiquetadas, que no dicen lleva residuos COVID. En mi casa, si tengo una persona enferma, debería también etiquetar con residuos COVID. Claro que antes de sellar la funda debería desinfectar, ya sea con amonio cuaternario o con alcohol, ¿no es cierto? Y etiquetar para que las personas sepan que deben tener un cuidado especial. Como te digo, mi creencia es que la base de todo esto, de una buena gestión ambiental, de un futuro ambiental responsable, de tener lo que antes teníamos, empresas controladas, empresas vigiladas, es la educación de las personas y, por supuesto, una ley que te obligue a cumplir ciertas normativas. Correcto, sin duda alguna, todo pasa por el tema de la educación. Quiero trasladarle una pregunta que nos llega a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos preguntan cuántos años toma la descomposición de una mascarilla. Si la mascarilla es de plástico, toma alrededor de 4.000 años. Entonces estamos hablando de años. 4.000 años. El plástico se demora 4.000 a 5.000 años dependiendo del tipo. Bueno, eso, perdón que le interrumpa, ingeniera. Eso, por ejemplo, el tema del plástico, de alguna manera lo conocimos cuando se tramitó la ley para la regulación del plástico de un solo uso en la Asamblea Nacional, ¿no? Pues yo no tenía idea, no había escuchado nunca. 4.000 años. 4.000 años, es decir que un plástico que nosotros botamos a la basura pues no sobrevivirá
hasta nuestra sexta, séptima, o quién sabe, ya no sobrevivirá aunque se acabe el planeta, ¿no? O sea, es así de brutal. Ahora, las mascarillas también tienen una parte de algodón. El algodón sí se descompone en condiciones adecuadas aproximadamente en 6 meses, pero recuerden otra vez, volvemos a tener un relleno sanitario que tiene una descomposición por vía anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, y toma un mayor tiempo quizás la descomposición. Esto siempre y cuando yo tenga un adecuado manejo de esos residuos. Caso contrario, pues nosotros vamos a tener problemas. Ahora, el problema es que las mascarillas, como en muchos de los residuos que tenemos, no podemos decir, mira, está compuesto de algodón solamente, de plástico solamente, de materia orgánica solamente, de hidrocarburos inclusive solamente, no, sino que son una mezcla. Y esas mezclas pues requieren estudios de descomposición, de tiempos de descomposición con condiciones controladas. Los estudios que nosotros hacemos en academia generalmente son estudios de condiciones controladas, porque eso nos permite obtener datos a corto, mediano plazo, inclusive un pocos a largo plazo, pero imagínense lo que sería establecer un estudio que en condiciones del relleno sanitario yo determine la descomposición de un determinado producto. Pues no voy a tener tiempo, no voy a obtener resultados apropiados. Por eso es que nosotros hacemos en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? En condiciones controladas, temperatura, presión, inoculación de bacterias, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el asunto que aquí es fundamental es cómo podemos hacer para evitar, ¿no es cierto?, contaminarnos con estos residuos. Una cosa que antes de que se me termine el tiempo debo recordar a todos es que previo, y a todos ustedes también, previo a desechar nuestras mascarillas, por favor, córtenlas, que queden cortadas, que queden inservibles para un segundo uso. Mucha gente a veces tiene necesidades, la situación económica está terrible, no hay fuentes de trabajo, mucha gente padece de hambre y muchas veces encuentran mascarillas que según ellos están en buen estado y la vuelven a usar. Esto es peligrosísimo para esas personas. Exacto, es peligrosísimo para esas personas. Por eso es que mi recomendación es, por favor, corten las mascarillas. Bajo ningún concepto, por Dios, no reusen mascarillas, no lo hagan, no reciclen mascarillas, a menos que tengan un control sanitario, como por ejemplo un proceso de autoclavado que permita decir que están sanitariamente sin mascarillas, lo cual es un proceso técnico que muy difícilmente lo vamos a hacer en casa. Aún así es peligroso, ¿sí? Por favor, bajo ningún concepto reusen, reciclen mascarillas y manéjenlas siempre con guantes que a su vez tienen que ir otra vez al cesto de la basura con la respectiva etiqueta de que se trata de un residuo probablemente COVID. Aquí, por ejemplo, eso es fundamental. Aquí, por ejemplo, ingeniera, me enviaron una pregunta donde dice, ¿cómo evitar o reducir el riesgo al que están expuestos los recicladores o recicladoras de base que buscan en las fundas o se meten en los contenedores? Porque hay riesgo de contagio. Ingeniera Coral. Sí, lo básico que tenemos que hacer, a ver, si nuestra basura es la basura normal, con nuestras mascarillas, que no estamos, gracias a Dios, contagiados, simplemente la mascarilla la cortamos, la rociamos de alcohol, ¿no es cierto? Y luego de eso la depositamos en la basura común, cerramos en una funda y enviamos, por supuesto, ya sea al contenedor o a la recolección a pie de vereda. Sin embargo, si en nuestro hogar hay una persona que está contagiada con COVID, primeramente tenemos que separar sus residuos del resto de los residuos de la familia. Es decir, en el cuarto donde está la persona debe haber un tarrito de basura donde guardemos los desechos generados por esa persona. Previo a sacar los desechos generados por esa persona y nosotros bien protegidos con mascarilla y guantes, vamos a coger y vamos a desinfectar la funda de basura donde se encuentran los residuos de nuestra persona enferma. Desinfectamos con amonio cuaternario o con alcohol. Sellamos, hacemos el nudito de la funda y colocamos esta funda dentro de otra funda. De preferencia, si esta otra funda es roja, sería genial. Lamentablemente no siempre tenemos acceso a las fundas rojas porque están destinadas para desechos hospitalarios. Sin embargo, si no lo logramos hacer,
sellamos la otra funda, metemos una funda dentro de otra, por así decirlo, sellamos esta siguiente funda, otra vez desinfectamos con amonio cuaternario y con alcohol, y si es posible ponemos un letrerito, alguna cosa que diga residuos COVID. De tal manera que estas personas, por ejemplo, al leer residuos COVID, no van a abrir la funda de basura, no van a intentar sacarlo. Cierto que está con amonio cuaternario, cierto que está con alcohol, pero ustedes saben que no siempre esto nos garantiza un 100% de desinfección. Entonces, más bien, este letrerito va a evitar que las personas de base abran las fundas de basura, se expongan a este tipo de residuos. Hace algunos años realicé un estudio en la estación de transferencia y en verdad las personas que hacen la estación de transferencia de SAMHSA, las personas tienen un riesgo biológico alto. Solamente en ese tiempo lo hice, pues obviamente con el papel higiénico que nosotros desechamos, tenía un riesgo de infecciones de tifoidea bastante alto. Pues ahora con esto, imagínense el riesgo de COVID. Ingeniera, rápidamente, si bien es importante esas recomendaciones que usted plantea, también nos preguntan de qué sirve la clasificación de desechos si en el carro de la basura todo se mezcla. Claro, todo pone y la mismo. comprime. Claro. Sí, a ver, insisto otra vez. Es que nosotros seguimos creyendo que nosotros clasificamos y mandamos, pero lo que les dije hace un momento es, ¿por qué en vez de mandarlo no entregamos a un reciclador de base? Correcto. Si el reciclador de base va a tu casa y te retira. Entonces, no solamente, no nos conformemos, o sea, tenemos esa idea de, es que yo hago mucho clasificando la basura. Sí, haces mucho, bravo, genial, pero entonces haz un poquito más de esfuerzo y entrega a un reciclador de base. Ahora, inclusive en los centros comerciales, tú puedes depositar tus residuos que son clasificados, ¿no es cierto? Tus residuos que son reciclables. Entonces, haz ese pequeño esfuerzo adicional, extra, y has hecho todo el esfuerzo para durante un tiempo, que es un tiempo relativamente grande, una semana, conservar tus desechos clasificados. Haz el último esfuerzo, entrega a un reciclador de base, ve a un centro comercial, entrega los residuos clasificados, inclusive hay esa facilidad de hacerlo. Además, el hecho de que yo, como les decía, en el sur de Quito, quizás porque en la estación de Santa Rosa no hay recicladores de base dentro de la estación de transferencia, quizás ahí es más prioritario que se entregue a un gestor de base. En el norte, inclusive, cuando es posible que haya un gestor de base que están en Santa Rosa, que hay una asociación de gestores artesanales ahí en Santa Rosa, cuando en tiempos no pandemia, estas personas agradecen profundamente el hecho de que ya les entregues tú clasificado los residuos. Mire, mi recomendación es, si ya estás haciendo un esfuerzo, tienes la conciencia para clasificar tus residuos, haz un pequeño esfuercito más, entrega a recicladores de base, entrega a los sitios donde recogen recolección. Sería genial que el mismo municipio recogiera independientemente, pero realmente la situación en este momento en el manejo de residuos es bastante precaria. Correcto. A nivel del distrito metropolitano. Correcto. Ingeniera, interesantísimo este diálogo para justamente entender esos temas de los que poco o nada se ha hablado en el contexto de la pandemia. Le agradecemos por el tiempo y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí. Gracias a la ingeniera Katy Coral, consultora ambiental, conversando justamente aquí en A Primera Hora. Un par de aportes, ¿no? Tanto de Carolina Zurita cuanto del ingeniero Carlos Páez sobre una aplicación llamada Recibesi, o una iniciativa llamada Recibesi. Es una iniciativa que promueve la separación de residuos sólidos y el reconocimiento de los recicladores. Eso me dice Carlos Páez, que me comparte aquello, y Carlos Zurita también dice que Recibesi es una aplicación que permite identificar el reciclador de base más cercano. Creo que sobre esto falta todavía mucha información y cultura, y que nos empoderemos, claro, que nos empoderemos los ecuatorianos de algo que a ratos los gobiernos locales no le ponen mayor énfasis, no le ponen mayor énfasis. Yo creo que si los gobiernos locales, siguiendo ejemplos excepcionales como Cuenca, como Loja, sobre el manejo de los residuos, si los gobiernos locales a nivel nacional aplicaran otro tipo de políticas con muchísima mayor fuerza, contribuirían a una mejor educación de la sociedad respecto de la clasificación de los desechos. Y claro, en el contexto de la pandemia, lo que nos decía la ingeniera Coral, el manejo, por ejemplo, de las mascarillas, ¿no? Y cuánto tiempo tardan en descomponerse. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.